Hace un momento estábamos cantando una canción preciosa. Bueno, la verdad que cuando uno está en este tiempo de alabanza se siente muy a gusto delante del Señor, pudiéndole expresar de corazón todas estas cosas que a través de estas canciones le expresamos. Yo imagino que no soy el único que le pasa aquello de que está cantando a veces de manera un tanto mecánica y de pronto toma conciencia de lo que está diciendo. Y es como que ese cántico cobra una fuerza en ese momento que tal vez hasta ese punto no había alcanzado. Y me estaba acordando pues, de este cántico que acabamos de cantar: lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras la vida. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Es un texto precioso. Y confiamos en un Dios que es poderoso. De ahí que uno de los aspectos más vitales en la vida de cualquier creyente es la oración. La oración como ese encuentro de diálogo íntimo y personal con Dios. No el rezo, no la repetición de palabras. A veces aprendemos discursos y los soltamos así de memoria, pero la oración siempre tiene que ser algo fresco, tiene que ser un diálogo constante con el Señor, en el que podamos en esa intimidad expresarle todo lo que hay en nuestro corazón, también nuestros anhelos, también nuestras luchas, confiando en un Dios que es todopoderoso, que da vuelta a las situaciones y a veces nos da vuelta a nosotros. Sabéis que esta semana tenemos la Semana Unida de Oración. Está en el boletín y después se os dará alguna información al respecto. Pero en este año, esta Semana Unida de Oración pone su foco, y además el título de la guía que se ha elaborado lo dice de manera muy clara: el regreso de los hijos perdidos. Pone su foco en, diríamos, en estos hombres, mujeres, jóvenes que de alguna manera, por distintas razones, han abandonado a Dios o han abandonado o dejado también la iglesia. Muchos padres sufren porque sus hijos han dejado la iglesia. Y en esta semana vamos a tener oportunidad de estar orando de manera muy particular y profunda por los hijos que han dejado, ¿verdad?, los caminos del Señor. Pero también hay muchos creyentes jóvenes que les gustaría, les encantaría que sus padres conocieran a Dios y pudieran estar también en comunión con Él. Y también tendremos oportunidad de orar por ellos. En ocasiones es la propia iglesia la que no está a la altura de poder recibir con amor a aquellos que de un modo u otro se hayan perdidos. Y también tenemos que orar y reflexionar como iglesia para que seamos esa comunidad terapéutica, para que podamos ser esa comunidad que acoge con amor al que está descarriado, al que está perdido. Mirad, la parábola del hijo pródigo será la parábola que servirá a lo largo de toda esta semana como guía de reflexión en toda una serie de mensajes que van a ir teniendo lugar cada día de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero también hoy domingo vamos a empezar haciendo una introducción a esa parábola, porque es una buena oportunidad, de verdad, para reflexionar en torno a algo que nos debiera de preocupar mucho. Siempre nos alegramos cuando personas nuevas conocen al Señor, deciden adentrarse en los caminos de la fe y pasan a formar parte de una comunidad. Pero de la misma manera también hay personas que por un motivo u otro dejan de congregarse, dejan incluso el camino del Señor y no sabemos a veces por qué. Y de alguna manera son los que en la palabra de Dios se habla de ellos como los perdidos, ¿verdad? Aquellos que están perdidos. Y ya que durante esta semana se tocará a fondo esta parábola, hoy tan solo vamos a hacer una introducción a ella que nos ayude para prepararnos para toda la semana, para comprenderla mejor, para conocer también la intención que Jesús tuvo a la hora de compartir
yo creo que la parábola más preciosa que Jesús ha compartido de todas ellas, la parábola del hijo pródigo. Mirad, en primer lugar, como estamos diciendo, se trata de una parábola. Y hay que entender que una parábola no es una fábula, no es una alegoría. Una parábola es un relato extraído de la vida real, de la vida cotidiana. Por eso muchos de los que seguían a Jesús se quedaban prendados de las parábolas que Jesús les compartía, y Jesús enseñaba a través de las parábolas, porque a través de esos relatos extraídos de la vida misma podían entender perfectamente qué les estaba diciendo. Y además eso les ayudaba porque ofrecía la facilidad de retener en su mente, a través de ese relato, la enseñanza que Jesús quería transmitirles. Generalmente Jesús utilizaba las parábolas para hablar acerca de los aspectos relacionados con el reino de los cielos. Por eso muchas de las parábolas que Jesús comparte comienza con esa frase introductoria: el reino de los cielos es semejante a, y a partir de ahí comparte una parábola. Pero otras veces, indudablemente, el reino de los cielos está vinculado a la buena noticia, y el énfasis de muchas de las parábolas tenía que ver con la salvación. Pero también las parábolas hablaban hacia quién iba dirigida aquella salvación. Como digo, las parábolas tenían una enseñanza central, que es lo que Jesús pretendía que se quedara en la mente de las personas a las que iban dirigidas aquellas parábolas. La parábola del hijo pródigo es una parábola que está en el contexto de dos parábolas más que van en la misma línea. Y esto también tiene su punto de interés, como vamos a ver dentro de un momento. Antes de compartir Jesús la parábola del hijo pródigo, comparte la parábola de la oveja perdida y también de la moneda perdida, que también hemos escuchado, ¿verdad? Y esto, como digo, tiene su significado, al igual que también es importante resaltar hacia quién va dirigida estas parábolas. ¿Hacia quiénes van dirigidas estas parábolas? Y esto también nos lo dice Lucas. Lucas, el autor del Evangelio, que recoge mayor número de parábolas, las agrupa con la intención de, pues, ponerlas en función del tema que Jesús comparte. Como digo, la parábola del hijo pródigo es una parábola bien conocida por todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces la habremos leído? ¿Cuántas veces habremos escuchado predicaciones respecto a la parábola del hijo pródigo? Yo creo que, como diría el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No se trata de que ahora vamos a descubrir algo que nadie sabía acerca de esta parábola. Yo creo que a lo largo de los años muchos de vosotros habéis escuchado tantos mensajes sobre la parábola del hijo pródigo que pues no hay nada nuevo bajo el sol y no hay nada nuevo. Pero creo que sí que es importante volver una y otra vez a esta parábola y considerarla a la luz del tiempo y de las circunstancias que vivimos. Y concretamente, esta parábola, considerarla a la luz de lo que debe provocar en nosotros un estado de inquietud por aquellas personas que un día abrazaron a nuestro Dios, abrazaron a través de la fe la salvación en Cristo Jesús, pero que por cualquier motivo desaparecieron de nuestro alrededor. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Por qué se desencantaron? ¿Por qué un día decidieron abandonar? ¿Por qué un día dejamos de verlas? Quisiera que pudiéramos leer con detenimiento este texto de la palabra de Dios. Podéis encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, a partir del versículo 11.
Dice así este texto de la palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y tengamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estarás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mirad, cada vez que leo esta parábola, más en desacuerdo estoy con el título que le han dado en muchas de las versiones de la Biblia. Y el título por el que generalmente la conocemos, el hijo pródigo. Porque si algo resalta en esta parábola no es tanto el hijo pródigo, sino el amor incondicional del Padre. Por eso tal vez un título más acertado sería el Padre amante o el Padre amoroso o el amor del Padre. Pero realmente el mayor protagonismo lo tiene el Padre por la actitud de perdón que tiene hacia el Hijo. E incluso me atrevería a decir que el segundo en importancia no es tampoco el hijo perdido, sino el hermano mayor. Y después veréis por qué os digo esto. Mirad, sin entrar, como decía, en detalles en esta parábola, porque ya digo que a lo largo de la semana vamos a tener varias reflexiones y hoy no vamos a entrar en detalle en cada aspecto sobre el cual podemos reflexionar. Sí que me gustaría tratar de hacer un planteamiento general que nos ayude, como digo, a modo de introducción, a despertar una inquietud en nosotros por los perdidos, Yo sé que cuando utilizamos el término perdido tiene una connotación bastante peyorativa, sobre todo cuando decimos eres un perdido, ¿eh? Ya sabemos lo que estamos diciendo. Pero veremos que este concepto no es un concepto peyorativo. Y no siempre
el que se haya perdido, pues como en el caso de la parábola, responde al hecho de querer vivir una vida desenfrenada. A veces hay otras motivaciones que hacen que una persona quede perdida en el camino. Mirad, cuando comenzamos la parábola, lo primero que vemos son los personajes que van, de alguna manera, a protagonizar esta parábola. Un padre, dos hermanos. El hermano menor lo que hace es pedirle la herencia que le corresponde. Mirad, la costumbre establecida en aquella época, al hijo menor le correspondía una tercera parte, al hijo mayor le correspondía el doble, le correspondían 2 partes, luego al hijo menor le correspondía 1/3 de la herencia del padre. Pero aquella petición no era una petición cualquiera, de hecho nadie era capaz de hacer una petición de este tipo. Es cierto que en algunas ocasiones los padres se anticipaban a su muerte y antes de llegar a ese estado se adelantaban y daban la herencia a sus hijos de manera voluntaria y como una iniciativa propia. Pero no era nada en absoluto común que un hijo le pidiera por adelantado la herencia a su padre. Mirad, en la guía que se ha elaborado para esta semana de oración aparece el comentario de un escritor, Kenneth Bailey, que ha escrito varios libros sobre las parábolas de Jesús y él ha estado muy ligado a la cultura oriental y conoce mucho las costumbres de los campesinos orientales, etcétera, etcétera. Y él escribe: durante más de 15 años he preguntado a gentes de diferentes nacionalidades y costumbres, desde Marruecos a la India y desde Turquía hasta Sudán, acerca de las consecuencias de la solicitud de la herencia por parte del hijo, cuando su padre todavía vivía. La respuesta fue siempre la misma y la conversación era la siguiente. Él preguntaba: ¿alguien de su pueblo ha pedido alguna vez algo semejante? La respuesta: no, nunca. ¿Puede hacer alguien esta clase de petición? Esto es imposible, le respondían. ¿Y si alguien lo hiciera, qué ocurriría? Pues el padre, desde luego, le pegaría. ¿Por qué? Dice, porque esta demanda da a entender que quiere que su padre se muera. Lo que hizo el hijo menor fue algo muy grave, fue algo terrible para las costumbres de la época. No únicamente era una afrenta a su padre o a su familia, sino también hacia la comunidad en la que vivía. Era una terrible afrenta. Y ese gesto debía valerle no solo el castigo del padre, sino también el castigo de todos los que estaban a su alrededor. Así que no es para nada de extrañar la reacción del hermano mayor. Pero como decíamos, las parábolas de Jesús hablan del reino de los cielos, en el que las cosas funcionan de una manera totalmente distinta. Las reacciones humanas generalmente van en una dirección, pero Jesús siempre apela a ese reino de los cielos en el que las reacciones humanas deben ser distintas. Las reacciones plenamente humanas deben ir en consonancia con lo que Dios haría en ese caso o en esa situación. Así que vemos que la reacción del Padre es una reacción antinatural, porque si bien todos esperaban que el Padre reaccionara con energía, con autoridad y con castigo, el Padre reaccionó con comprensión, con amor y dispuesto a dejar marchar aquello que más quería. Fijaos que la reacción del Padre es concederle la petición. Dame la parte de herencia que me corresponde, y no solo para que yo la tenga ahí, sino para disponer de ella y hacer con ella lo que me venga en gana. Y aquel joven marchó. Lo que hace el Padre es dejarle marchar con todo el dolor de su corazón. Y día tras día, ese Padre aguarda el regreso de su hijo. Este hecho yo creo que lo podemos detectar en el propio relato, cuando nos dice que el padre lo vio a lo lejos
Luego el padre estaba pendiente constantemente de aquel horizonte por si algún día volvía a aparecer. No perdió la esperanza. Y cuando regresa, el padre no se queda esperando en la puerta con los brazos cruzados diciendo, ahora veremos a ver qué me vas a decir, sino que hace algo que era vergonzoso en aquella época. Un padre ir corriendo al encuentro de su hijo era algo vergonzoso en la época, pero el padre le importaba muy poco lo que pudieran pensar de él. Le importaba muy poco que pudieran pensar, mira, encima que se lo ha gastado todo, ahora viene aquí y él, míralo, sale desesperado a por su hijo. Y fijaos que cuando llega, no le pide explicaciones. Ve un hijo arrepentido y lo que hace es restaurarle en su honor, en su honra, a través del vestido. La vestimenta también tenía un símbolo y cuando alguien invitaba y quería honrar a un huésped, le daba un ropaje de lo más elegante para honrarle. Y el padre le honra porque dice, traed el mejor de los vestidos. Y le honra con un vestido nuevo. Le restituye en su poder porque el anillo era el sello y el sello era signo del poder. Por lo tanto, también le restaura en la condición que había perdido previamente. Y también no permite que ande como un como un esclavo descalzo, sino que le da las sandalias para que sea distinguido no como un esclavo, sino como nuevamente su hijo. Esto es lo que el padre hizo. Pero, ¿cuál es el proceso del hijo menor? En la parábola no se nos dice qué le mueve a dar ese paso. No se nos dice por qué un día decide pedirle la herencia al padre y marcharse. No sabemos por qué fue. Tal vez un problema con el hermano mayor, tal vez no se llevaban bien, tenía dificultades, enfrentamientos, quizá porque tenía ganas de aventuras, quizá porque se sentía aburrido en aquel lugar, quizá porque había mucho trabajo. No se nos dice, porque sabéis, lo que quiere resaltar Jesús no es el motivo por el que se marcha. Sea cual fuere el motivo, en la parábola se le define como el que se había perdido. Y el proceso del hermano mayor es otro totalmente distinto. Mirad, la parábola no acaba en ese momento, diríamos, culminante, cuando vemos que el padre sale al encuentro del hijo y dice, le abraza, vamos a celebrar una fiesta porque mi hijo ha regresado, creía que estaba muerto, pero está vivo y ha vuelto en sí y lo hemos recuperado. No acaba como en las películas de Hollywood, ¿verdad? En este momento culminante. La parábola no acaba ahí. Y no acaba ahí porque la parte que viene a continuación es tremendamente importante. Y es la reacción del hermano mayor. La reacción del hermano mayor es clave en esta parábola. Su reacción es la que se espera de una persona normal y corriente, pero no de alguien que quiere vivir bajo los principios del reino de los cielos. Y por eso el padre sale fuera y le busca lo que no hizo con el otro hijo. Sale a buscarle fuera para que vuelva a entrar dentro y cambie su actitud en base a un sencillo pero contundente razonamiento. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Decía al principio que el contexto de las anteriores parábolas y el auditorio al que iba dirigido esta parábola tenían su importancia, y así es. Mirad, las tres parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, tienen un mismo denominador común. Una oveja que se extravía, una moneda que se extravía, un hijo que se extravía. Los tres elementos estaban perdidos. No importa, como digo, el motivo por el que se pierden, la importancia radica en el gozo que produce el hecho
de haberles encontrado de nuevo. Si os dais cuenta, en las 3 parábolas, el gozo aparece. Cuando aquel pastor recupera a su oveja perdida, hay gozo con todos los compañeros, con todos los que le conocen y celebran el hallazgo de aquella oveja. La mujer que andaba loca buscando no era una moneda cualquiera, era una moneda que tenía su valor. Y cuando la encuentra, hay un gozo tremendo en ella. El padre, cuando encuentra a su hijo, tiene gozo. El gozo es el denominador común. No sé si habéis escuchado en estos días la noticia de este niño de 3 años que se perdió. Un niño de 3 años, Jordi, que se fue, bueno, lo llevaron sus padres, 3 años, no podía irse, sino que lo llevaron sus padres, habían alquilado una casa rural para celebrar con unos amigos la despedida del año y nada más llegar al lugar, entran sin bajar nada del coche para ver la casa cómo era, qué condiciones, entra el matrimonio dentro y los niños se quedan fuera y cuando salen, Jordi había desaparecido. Horas y horas de angustia, más de 20 horas el niño perdido sin que nadie le pudiera hallar. Estaba perdido, perdido. Leyendo esta noticia, me llamó la atención la reacción del abuelo, que él dijo en un momento dado, cuando todavía no lo habían encontrado, dice, esto puede cambiarnos la vida a todos. La pérdida de ese niño podía cambiar la vida para siempre de aquella familia. Una tragedia que les habría marcado de por vida. Pero lo encontraron. Y dice que se produjo un gozo tremendo entre todos los de la corporación de bomberos, entre toda la policía que había salido en su búsqueda, todos los voluntarios, cuando escucharon la noticia de que lo habían encontrado, todos estallaron de gozo. Mirad, esto nos tiene que hacer reflexionar. Porque esta parábola lo que intenta transmitirnos es el valor de ese gozo que Dios tiene y que debe ser un gozo compartido, en el que cuando alguien estaba perdido y era encontrado, cuando alguien que se había ido fuera del camino de Dios había sido encontrado, nos dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 100 justos que son llamados al arrepentimiento. Mirad, Jesús tenía una máxima y yo creo que debemos darle el calado y el valor que Él le daba a esa máxima. Jesús, cuando en más de una ocasión, como lo era también en esta ocasión, era de alguna forma pues increpado, porque se juntaba con gente del mal vivir, gente que no era considerada digna, prostitutas, recaudadores de impuestos, la chusma. Él tenía una máxima que compartía con aquellos que sí que se consideraban dignos. Jesús les decía, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y uno piensa, ¿Jesús ha venido? O sea, el propósito de la venida de Jesús a este mundo es para buscar a los que se habían perdido. Y el gozo que Jesús experimenta cuando alguien vuelve a encontrarse con el Padre es un gozo tremendo. Y por eso en alguna ocasión decía, Padre, te alabo porque has revelado estas cosas a los más pequeños. Mirad, nosotros conocemos a personas que se han perdido. Personas que siguen perdidas, que un día por lo que sea se alejaron de Dios y se alejaron también de la iglesia. ¿Motivos? Pues diversos. Tal vez porque no eran muy fuertes en la fe, tal vez porque hubo un problema dentro de la iglesia y ellos no lo soportaron y marcharon.
Tal vez porque alguien le dio un mal testimonio y le defraudó, y tal vez, por un motivo u otro. Mirad, el motivo solo importa si es un motivo que deba producir una corrección en nosotros. El motivo importa cuando nos damos cuenta que tal vez quien ha fallado hemos sido nosotros y hemos de rectificar algunas cosas. Pero por lo demás no es tan importante. Yo creo que estas personas, sean hijos, o sean hermanos, o sean amigos, o sean conocidos, nos debe doler que se hayan perdido, y en nosotros debe de haber la misma actitud y reacción que hubo en el Padre, que por cierto, el Padre de la parábola no es Dios. El Padre de la parábola es un Padre normal y corriente. Y cuando el Hijo vuelve y regresa, dice: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, he pecado contra Dios también. Pero ese Padre sí que refleja el amor del Padre Celestial. Y ese es el amor que nosotros también hemos de reflejar en nuestra vida y hemos de tratar de captar para tener la misma reacción que tuvo el Padre. En algunos casos, en relación a estos hermanos que se han perdido, pues habrá que ir a buscarles, como lo hicieron en el caso de la oveja perdida, que tampoco se nos dice que fuera una oveja tozuda, que fueron ahí, simplemente se extravió, tal vez por torpeza. Las ovejas dicen que son muy torpes, tal vez por torpeza. No había una mala intención en la oveja en perderse. Tampoco la moneda tenía una intención de perderse, se extravió y más, sin más. Y hay que ir a buscar. Tal vez en alguna ocasión, en algunos casos, sea necesario hacer esto. Sea necesario interesarnos, hacer una llamada por teléfono, quedar para tomar un café, pero ir al encuentro. En otras ocasiones tal vez habrá que aguantar, aguardar, esperar, pero eso sí, no dejar de orar. Estar constantemente en una actitud de oración, intercediendo por esa persona, para que esa persona vuelva al camino de Dios y vuelva a reencontrarse con Dios. Y como decía ese cántico, lo que muerto y seco está, tú restauras con poder. Y hay personas que se han podido perder no durante meses, sino durante años. Y eso hacer perder la esperanza a todos. Cuando este niño de 3 años estaba perdido durante más de 20 horas, tened en cuenta, invierno, 3 años, pleno monte, con todo tipo de animales, jabalíes y de todo, conforme iban pasando las horas, menos esperanza había de encontrarle con vida. Y a veces cuando pasan años, pensamos que ya no hay posibilidad de que esta persona vuelva a los caminos del Señor. Pero Dios es todopoderoso y puede hacerle volver cuando nosotros menos lo esperamos. De ahí que no debe de faltar en nosotros una actitud de oración constante. En otros casos, debe conducirnos a buscar que otros que se hayan igualmente perdidos, pero ojo, la gran diferencia es que están congregándose. Dice, pero bueno, ¿cómo van a estar perdidos si se están congregando? ¿Pensáis que el hermano mayor no estaba perdido? El hermano mayor estaba perdido. Porque no se trata de una pérdida geográfica. Se trata de una pérdida de relación, de encontrarse con el corazón del Padre. Y el hijo mayor estaba lejos del corazón del Padre. Dice el autor de este libro sobre las parábolas de Lucas, dice, era de esperar que el hijo mayor rechazara su parte de la herencia, cosa que no hizo. Reprendiera a su hermano menor y tratara de reconciliar al padre con el hijo pequeño. Incluso si el hijo mayor odiaba al más joven,
tenía la responsabilidad de intentar formalmente ayudarles a restablecer su relación, tanto debido a su propio honor como a la causa de su padre. No obstante, el hijo mayor se queda callado. Su silencio y su aceptación de la parte de la herencia demuestran no solo las malas relaciones con su hermano, sino también la violación del trato con su padre. Tanto un hermano como el otro estaban perdidos. Y a veces podemos estar aquí, y a veces podemos congregarnos, pero también estar perdidos. Porque estar hallados significa estar en el corazón de Dios. Y tener tú en tu corazón como tu mayor prioridad a tu Dios, a Dios, al Padre, ese Padre celestial. Mirad, cuando se produce el regreso, estallamos en gozo. Yo me pongo en la piel o en el pellejo de estos padres que un día vieron como su hijo adolescente cogió un rebote y se cansó de venir a la iglesia y se marchó. Y los padres empezaron a padecer, pero no dejaron de poner delante de Dios en oración a su hijo. Y con tristeza día tras día pedirle a Dios: Señor, haz que encuentre el camino de vuelta. Haz que encuentre el camino de regreso. Mirad, el camino de regreso no es el camino de regreso a la iglesia. A veces ponemos el énfasis en que vengan a la iglesia. Pero de verdad, no olvidemos que el hermano mayor también estaba perdido y estaba en la iglesia. ¿Entendedme? No se había ido, pero estaba perdido. El énfasis está en que vuelva al corazón de Dios, en que tenga ese reencuentro con Dios. Y como digo, me pongo en la piel, en el pellejo de esos padres y sé la angustia que eso supone. De ahí que debe de haber esa constante de oración y nunca una pérdida de fe, porque Dios tiene la última palabra. Y es importante que con esa actitud estemos delante de Él. Os decía que era muy importante el auditorio al que Jesús dirigía aquellas palabras. No es un tema menor, es clave. ¿Sabéis a quién se lo dirigía esta parábola? No iba para las prostitutas, no iba para los recaudadores de impuestos, no iba dirigida a la gente en general. Fue dirigida a los fariseos y escribas, aquellos que se consideraban que ya estaban a salvo, que estaban en el camino de Dios. A ellos va dirigida esa parábola. Por eso es clave la parte que tiene que ver con el hermano mayor. Mirad cómo se introduce en el capítulo 15, al principio de todo, las tres parábolas. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otras gentes de mala fama se acercaban a escuchar a Jesús, y los fariseos y maestros de la ley le criticaban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. Y a partir de ahí vienen las tres parábolas. Ellos eran quienes necesitaban escucharla, los que se consideraban a salvo, porque en la parábola son representados como el hermano mayor. El Señor permita que nosotros no seamos el hermano mayor de la parábola, sino que tengamos el corazón del Padre, un corazón cargado de misericordia y cargado de gracia, que no pide cuentas, que ante la actitud de arrepentimiento está dispuesto a abrazarle y restituirle en todo. Yo sé que a lo largo del proceso de la vida de una iglesia, donde suceden tantas cosas, hay muchos que se quedan por el camino. Como se suele decir, quedan muchos cadáveres por el camino. Pero no pensemos que son cadáveres que no tienen oportunidad de volver a la vida, sino hombres, mujeres, jóvenes, que por X motivo un día se perdieron. Pero si encuentran una iglesia con el corazón del Padre, que les recibe con los brazos abiertos, que no está ahí a la puerta esperando a que le den explicaciones de qué has hecho con tu vida, y ahora por qué vuelves, y ahora por qué regresas,
como considerándose uno más justo y más, ¿verdad?, merecedor de. Si encuentran esa iglesia cargada de gracia, cargada de perdón, estoy convencido que volveremos a ver muchos hijos pródigos de regreso al Padre. Que esta sea nuestra oración. Y en este año que empezamos, podamos tener nuestro primer pensamiento para ellos. Que el Señor ponga en tu mente y en tu corazón, tal vez a alguien que hasta hoy no habías caído en la cuenta, pero el Señor un día, ¡pam!, coloca en tu mente, o tal vez en este momento, coloca en tu mente un nombre, una persona, alguien que incluso estaba fuera de tus pensamientos desde hace meses, incluso algún que otro año, pero lo vuelve a poner ahí. Vuelve a poner en ti carga por esta persona, para que ores por él, para que le hagas una llamada, para que le hagas una visita, para que salgas a su encuentro. Y quién sabe si tu gesto le vale el camino de regreso a casa. Que el Señor toque nuestro corazón.